Les voy a pedir, mis hermanos, que vayamos a segunda de Timoteo. Esta es la de Dame ese monte, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, es la historia de Josué y Caleb, más que nada de Caleb, que pues ya un viejo, a un grande ya de edad, él dijo que tenía fuerzas para poder poseer ese monte. Y de verdad muchas veces la gente dice, ¿cómo ya estás grande y todavía sigues peleando? Pues es que la batalla no es mía, y la batalla y las fuerzas no son mías, sino son de ese Dios todopoderoso que nos da la fuerza para seguir adelante y esforzándonos. Y Caleb y Josué fueron dos hombres, esto es muy importante, mis hermanos, dos hombres fieles. Primeramente, dos hombres fieles que creyeron en Dios. Si ustedes se dieron cuenta, si ustedes han leído esa historia, era 10 contra 12. Primeramente 10 jerarcas, 10 cabezas, 10 representantes del pueblo contra 2 que creyeron y confiaron en Dios. Y si ustedes conocen la historia, ¿cuál fue el desenlace? Esos 10 y su descendencia no llegaron al lugar donde fluye leche y miel. Y esos dos hombres fieles a Dios, comprometidos a Dios, esforzados por Dios, terminaron la carrera. Entonces no siempre las muchedumbres tienen la verdad. No siempre la muchedumbre es quien tiene la razón. Si hubiera dicho los sabios o hubiera dicho Moisés, bueno, lo que diga la mayoría, hubieran tomado la decisión más equivocada. Porque la mayoría decían, no vamos a poder. Mas sin embargo, Dios había decidido que con esos pocos se iba a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Y ya después de que llegan, ahí ese hombre fiel Caleb dice, ahora yo quiero mi heredad, y Dios se la dio. Dios le dio su heredad. Y pues aquí, mis hermanos, es de lo que se va a hablar el día de hoy, de hombres fieles a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo le está hablando de hombres fieles. Y uno de los grandes problemas de la humanidad es la infidelidad. La infidelidad, y no solo estoy hablando del matrimonio, sino estoy hablando en general, la infidelidad es uno de los más grandes problemas del mundo. Hay infidelidad entre esposos, hay infidelidad entre amigos, infidelidad entre empleados y patrón, infidelidad entre jugadores, y para terminar, hay infidelidad en todos los ámbitos, mis hermanos. En cualquier lado encuentras infidelidad. Infidelidad, más que nada, donde tienen que haber intereses emocionales y financieros. Si tiene que ver con las emociones, va a haber infidelidad. Si tiene que ver con lo financiero, con lo económico, con lo material, va a haber infidelidad. Y aún en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, también vemos muchas veces ese problema de infidelidad. Incluso nosotros hemos visto a través de Génesis, Apocalipsis, cuánta gente le fue infiel a Dios. Ese problema siempre lo vamos a estar viendo hasta el día de hoy, lo seguiremos viendo. Dios les ha dado mucho al hombre, mas sin embargo el hombre sigue siendo infiel. Pero, ahí viene el pero, como siempre les digo, pero no todos somos infieles. No todos vamos a ser infieles. No todos terminaremos en infidelidad. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, busca hombres fieles. ¿Qué significa esto? Que hay hombres fieles.
¿Que será muy difícil como una aguja en un pajar? Sí, pero de que hay hombres fieles, hay hombres fieles. Y cuando me refiero a hombres fieles, recuerden que estoy hablando de humanidad. Hombres, tanto mujeres como niños, como niñas, como jóvenes, como adolescentes, como adultos, de todo. Hablando hombres y mujeres, hay hombres fieles a Dios. Pero como Dios conoce perfectamente el corazón del hombre, por esta misma razón, Él mismo, al escoger a alguien para que le sirva a sus propósitos, sabe que sus deseos sentimentales o carnales los pueden llegar a confundirse o a desviarse. Mas, sin embargo, un día van a cometer errores, pero un día también se van a arrepentir. Un día se van a equivocar, pero también un día se van a postrar delante de Dios y le van a pedir ese perdón. Nunca le van a ser infieles a Dios. Van a tropezar, van a caer, van a dudar, van a tener temor, porque somos seres humanos, pero nunca le van a ser infieles. Esa es la diferencia entre un hombre fiel y un hombre infiel. El hombre fiel también tiene temores, el hombre fiel también titubea, el hombre fiel también se equivoca, el hombre fiel tiene miedo de continuar la obra, mas sin embargo sabe que se comprometió con alguien que nunca lo va a defraudar, con alguien que es fiel, siempre fiel. Entonces, ese compromiso que se hizo con ese Dios todopoderoso lo hace permanecer fiel. Es lo mismo que en el matrimonio. Si yo me comprometo con mi esposa y le estoy prometiendo que voy a ser fiel con ella hasta que la muerte nos separe, es porque estoy comprometiéndome a ser fiel con ella hasta el último momento. Y es lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos escoge para que seamos la novia, nosotros estamos prometiéndole fidelidad. Esa es la diferencia de aquel que no ha sido convertido y de aquel que se ha sido convertido y verdaderamente hijo de Dios. El Hijo de Dios va a permanecer fiel. El Hijo de Dios no va a irse en pos de otros dioses, aún creyendo que Dios le ha fallado. Porque ese es el problema, que muchos creen que Dios nos falló, que Dios se equivocó, que Dios está en contra de nosotros. No, mis hermanos, ¿cuántas veces de nosotros, hablando carnalmente, hemos tenido problemas entre matrimonios? Pero ni ella es infiel, ni yo soy infiel. Y al rato restauramos la relación y continuamos nuevamente, hombro con hombro, brazo con brazo, porque hemos permanecido fieles. Entonces es lo mismo con Dios. Muchas veces nosotros titubeamos: Señor, ya fueron muchas cargas, Señor, quítame este aguijón, Señor, quiero pasar todo el tiempo feliz, feliz, feliz. Y dice el Señor: no, vas a pasar tribulaciones, pero también vas a tener gozo. Amén. Y eso es lo que nos hace permanecer fieles, porque vemos que nuestro Dios es fiel y Dios ha depositado en nosotros algo diferente a todos los demás. Amén. Por eso es que nosotros permanecemos hasta el fin. Amén. Y llegamos hasta el fin. Josué y Caleb tenían algo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que los hizo permanecer fieles aún en contra de la muchedumbre. Recuerden nuevamente, la muchedumbre, dice la palabra de Dios, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y si es ancho y espacioso, quiere decir que va una muchedumbre. Y dice que angosto es el camino que lleva a la salvación. Y cuando está hablando de angosto, quiere decir que ¿qué? Que somos pocos los que la hallamos, pocos los que la encontramos y pocos los que vamos a permanecer fieles. Entonces está dando Dios a través de su palabra esa manera de que nosotros tengamos entendimiento. Porque muchos dicen: no, pero es que si tú eres 1 contra 1000, ¿cómo me vas a decir que tú tienes la verdad? Bueno, pues Cristo era 1, no contra 1000, sino contra todos. Y más sin embargo, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, mis hermanos, los que hemos sido escogidos para caminar en el camino de Dios, vamos a permanecer
fieles. Mas, sin embargo, nosotros, los seres humanos, al escoger a una persona, no siempre vamos a escoger un hombre fiel. Dios sí va a escoger hombres fieles. ¿Por qué? Porque Dios los creó, porque Dios conoce su corazón, porque Dios conoce sus sentimientos, porque Dios los escogió desde antes de la humanidad. Antes de que fuera creada la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido a los hombres fieles. Mas, sin embargo, nosotros, como ministros, nos vamos a equivocar. ¿O creen que no nos vamos a equivocar, mis hermanos? Claro que sí, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros no sabemos lo que piensa cada uno de ustedes. Entonces yo voy a ver, pues, el fruto, pero probablemente no es fruto, probablemente nada más es apariencia. Entonces voy a decir, no, este hermano es fiel, este hermano es entregado, este hermano, y resulta que era un Judas. Este hermano, sí, de verdad, va a estar dispuesto a pelear la buena batalla, y resulta que son de esos 10 que estuvieron en contra de Caleb y de Josué. Nosotros nos podemos llegar a equivocar, nosotros nos vamos a equivocar y vamos a imponer manos equivocadamente, pero un día Dios nos va a mostrar, él no era hombre fiel. Y nos va a doler, nos va a costar trabajo asimilar el saber que esa persona en la que depositamos la confianza, al final no era un hombre idóneo para la obra. Y con Pablo, pues no fue la excepción. Pablo, si ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta a través de Primera de Timoteo, a través de los demás libros, Pablo no fue la excepción. Pablo también impuso manos y se equivocó. Pablo también tuvo fieles colaboradores y se equivocó. Pablo incluso envió gente a que abrieran o que estuvieran de frente a una congregación y se equivocó. Al grado de que hubo un hombre que cuando iban los verdaderos hermanos ya no los recibía. Les decía, no, ya no entres aquí a mi templo, a mi iglesia, a mi congregación, yo soy el responsable. A Pablo le sucedió todo eso. Nosotros vemos cómo muchos fieles colaboradores como Alejandro el Calderero, como Demas, estuvieron con él, lo estuvieron ayudando, Himeneo, Fileto y tantos que ha nombrado Pablo, y al final, ¿qué sucedió? Le dieron la espalda. Le dieron la espalda. Entonces Pablo, igual que nosotros, nos vamos a equivocar cuando impongamos las manos, cuando enviemos a alguien creyendo que es un hombre fiel. Pero eso no quiere decir que debemos de desanimarnos y decir, no, pues no hay hombres fieles. No, sí hay hombres fieles, que probablemente no sean lo que nosotros estamos esperando ver. Porque muchas veces nosotros vamos, bueno, no muchas veces, más bien siempre vamos por las vistas. Yo estoy viendo a este hermano, no, este hermano es bien entregado, y resulta que no era cierto. No, este hermano no, como que no, yo siento que nos va a defraudar, y termina siendo un hombre fiel. Entonces, nosotros por la vista, porque no hay otra manera, pero Dios conoce los corazones. Y así Pablo se equivocó, y por eso le dice a Timoteo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Así que en las cartas que escribió Pablo para Timoteo vemos como algunos que empezaron bien estaban terminando por ser infieles, cambiando la doctrina, enseñando herejías e incluso saliendo de las congregaciones y hablando mal de Pablo, del que era su maestro, su amigo, su guía. Vemos cómo dice Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males. Después de que fue su colaborador, empezó a hablar mal de Pablo. Vemos cómo Demas le desamparó y se fue en busca de las cosas del mundo. Y no nada más eso, sino en que empezaron a hablar mal de Pablo. Y por eso es que dice, tú, Timoteo, busca hombres fieles. Y así es como va a continuar, mis hermanos, hasta el día de hoy, no nada más con Pablo y Timoteo, sino con cualquier iglesia que se levante de sana doctrina. Va a haber Pablos, va a haber Timoteos, pero también va a haber Demas, Filetos, etcétera, y etcétera, que van a estar atacando la iglesia. Y por eso Pablo le dice una palabra muy importante a Timoteo.
En segunda de Timoteo, ahí donde estamos mis hermanos, versículos 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, échale ganas. Échale ganas, Timoteo, porque si se te acaban las ganas, te vas a cansar. Sí, así le dijo, ¿verdad? No, no le dijo así, mis hermanos. Le dijo, esfuérzate. Esfuérzate. La palabra échale ganas, que tienen muchos y que tristemente la han entendido mal, mis hermanos, porque echarle ganas, nuestras ganas se van a acabar un día. Se van a agotar. Esfuérzate es más allá de echarle ganas. Esfuérzate viene más allá de nuestras fuerzas. Esfuérzate es algo más allá de nuestra humanidad. Amén. Nuestra humanidad se cansa. Nuestra humanidad se agota, nuestra humanidad retrocede, nuestra humanidad dice, no, ya no, son poquitos, no, ya no, porque todos me atacan, no, ya porque hay mucho vituperio, no, porque ya estoy viejo, y se retrocede. Mas, sin embargo, el esforzarnos viene más allá de la verdad que dice el hombre. El esforzarnos va más allá porque viene de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido a lo mejor ya dejar todo? Hemos querido retroceder, hemos querido irnos hacia atrás, pero hay algo sobrenatural que nos hace permanecer de pie. Eso es el esfuerzo, mis hermanos. Eso es lo que Dios pone en nosotros. Esforzarnos para seguir adelante hasta el fin. Nadie se puede esforzar sin desfallecer si no es en la gracia de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le dice claramente, tú pues, hijo mío, esfuérzate, y no le dijo en ti mismo, ni esfuérzate en tu intelecto, ni le dijo esfuérzate en tus mismas fuerzas, sino le dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros nos queremos esforzar con nuestras propias fuerzas sin Cristo, vamos a terminar derrotados. Vamos a terminar mal y vamos a terminar siendo infieles. Por eso es importante saber qué es la fidelidad y qué es la infidelidad. Así que nadie va a poder esforzarse sin desfallecer si no es en la gracia de Cristo Jesús, ya que tarde o temprano retroceden o son infieles, y por eso Pablo le aclara que no es en sus fuerzas. Timoteo, en tus fuerzas nunca vas a terminar. Timoteo, en tus fuerzas nunca vas a poder acabar la carrera. En tus fuerzas vas a terminar siendo infiel. Y Pablo sabía que ninguno, mis hermanos, va a terminar la obra sin esforzarse en la gracia en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿cómo te estás esforzando? ¿Cómo te estás apoyando? ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿Vienen tus fuerzas de ti mismo? Vas a terminar derrotado. Vas a terminar siendo infiel. Vas a terminar tirando la toalla, como se dice vulgarmente, en lugar de que tú sigas adelante. Pero si tu esfuerzo es en la gracia de Cristo Jesús, vas a terminar la carrera. No importa lo que venga, no importan los gigantes, no importa la turbulencia, no importa todo lo que pueda suceder contigo, vas a permanecer. Te vas a levantar. Y sí te van a querer derrumbar, te van a querer tirar, te van a querer hacer lo que tú quieras, pero al final te vas a levantar, porque no es en tus fuerzas. No es que seas muy valiente, no es que seas muy inteligente, no es que seas muy bueno para ser fiel. No, mis hermanos, todo aquel que termina la obra es porque ha sido levantado por medio de Dios a través de su Espíritu Santo y en la gracia de Cristo Jesús. La gloria y la honra es para Él. Nada más para Él, no es para nosotros, porque sin Cristo es imposible terminar la obra. Por eso es importante que la conversión. Si no hay conversión,
no hay cristianismo. Si no hay cristianismo, no terminas la carrera. Y si no terminas la carrera, vas a terminar siendo infiel. Y esto que le pasaba a Pablo, de que ya había habido muchos hombres infieles que ahora estaban introduciendo herejías y malas enseñanzas, también ahora le tocaba a Timoteo escoger hombres fieles para el servicio de Dios. Esto, mis hermanos, no es una tarea sencilla, de verdad, y yo se los digo por experiencia. 18 años tratando de que se haya levantado un pastor que me apoye y resulta que terminan siendo infieles en lugar de ser fieles a la obra de Dios. Y no es tarea fácil, mis hermanos, decir, no, este hermano sí es fiel, porque recordemos que Pablo sufrió muchas decepciones. Así que no es una tarea sencilla, ya que no es únicamente por apariencia. Parece que sí son hombres fieles, pero no es por apariencia, mis hermanos. Recordemos que aún los ministros de Satanás se disfrazan tan bien que aparentan ser ministros de justicia. Dice en 2 de Corintios 11:15, así que no es extraño si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De qué está hablando aquí Pablo en esta carta a los Corintios? Está hablando que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Está hablando de que Satanás también se disfraza como ángel de luz. Y por eso mucha gente está siendo confundida, mucha gente está siguiendo a hombres infieles que no están permaneciendo en la fidelidad de Dios. Pablo sabía que Timoteo sería atacado, que sería vituperado y que probablemente no llegaría a ver el fruto de la elección. ¿Qué significa no llegar a ver el fruto de la elección? Que Pablo, igual que Timoteo, iban a estar sembrando. Pablo, igual que Timoteo, iban a estar trabajando para que esos hombres fieles permanecieran, y probablemente dentro de todo esto alguien sí es un hombre fiel. Probablemente uno de todos sí es un hombre fiel, pero probablemente Pablo, que era el que ya estaba a punto de morir, no iba a ver el fruto de esos hermanos fieles. Pero yo les aseguro, mis hermanos, que Pablo se va a gozar cuando vea cuántos llegamos al reino celestial, porque permaneció un hombre fiel. No sabemos cuántos, desde Pablo hasta el día de hoy, cuántos hemos sido fieles a Pablo, a Dios, al Cristo, a Timoteo, a todos esos hombres verdaderos hijos de Dios. Hemos sido fieles, hemos creído, hemos confiado y nos hemos levantado con la bandera en alto y seguimos adelante, creyendo y confiando, mis hermanos, en que el galardón viene después. Ya somos salvos, sí, pero el galardón viene después. Ya no voy a perder la salvación, claro que no voy a perder la salvación. Los hombres infieles son los que no perdieron la salvación tampoco, sino simplemente nunca la tuvieron. Y parecían verdaderos. Entonces nosotros, hombres fieles, vamos a permanecer hasta el final. Y Pablo no lo sabe, no vio el fruto, no me conoció a mí, no los conoció a ustedes, mas sin embargo un día se va a gozar cuando vea que lleguemos allá y que estemos todos delante de nuestro Creador. Y de esta manera Pablo le da 3 muestras de servicios en los cuales primero se hace el trabajo y posteriormente viene la recompensa. Y estas 3 muestras son en el ámbito militar, en el ámbito deportivo y en el ámbito laboral. Pablo le está explicando a Timoteo por medio de estas tres maneras o de estas muestras de servicios o trabajos, cómo se tiene que hacer una persona que está dispuesta a pelear la buena batalla y aún más bien sin ver el fruto esperado. Dice en versículo 3, de 2 de Timoteo, versículo 3 y versículo 4. Dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar
a aquel que lo tomó por soldado. Si ustedes se dan cuenta, primero Pablo empieza con un soldado. Después Pablo va a continuar con un deportista. Y al final Pablo va a terminar con un labrador. De los tres, Pablo está tomándolos porque son personajes que existían en esa época. Había militares de los soldados romanos, había deportistas por el dios Olimpo y había labradores, personas que labraban la tierra. Y acuérdense que para muchas veces que habló Dios, nuestro Señor Jesucristo, o habló Pablo, habló mucho acerca de la siembra y acerca de los frutos. Entonces Pablo tenía que tomar tres servicios, tres trabajos que fueran reconocibles en ese momento para los oyentes. Es como ahorita si yo les digo, es que tú tienes que aprender a usar el USB para que puedas resetearlo sin perder todo lo que tienes archivado. Y nosotros sí lo entendemos, pero si yo se lo digo a los que estaban en el tiempo de Pablo, van a decir que es el USB, que es archivado y que es resetear. Entonces Pablo tenía que explicarlo en el tiempo en que estaba trabajando con la gente y hablándole a la gente. Pablo tomó primero a los militares. Él conocía acerca de los militares, ya que él era también romano y no nada más judío. ¿Y qué es lo que está tratando de explicar Pablo? Que toda labor lleva algún trabajo. Toda obra lleva un trabajo. Todo final primero lleva un trabajo. El militar empieza la guerra, pero probablemente él no termine la guerra porque muera. Probablemente no termine a ver la victoria porque va a morir o lo van a matar. Y es lo mismo Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú pelea la buena batalla. Tú como buen soldado sigue adelante. Tú tienes que continuar y no voltear hacia las cosas del mundo. Y va a ser un trabajo cansado. Pero Pablo le está diciendo, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante, porque el que te tomó como soldado no es cualquier general, no es cualquier capitán, no estás en cualquier milicia, sino en la milicia celestial, mis hermanos. Por eso es que Dios se llama Jehová de los ejércitos, porque escogió a unos militares dispuestos a pelear la buena batalla. ¿Y quiénes son los que vamos a terminar la batalla? Los hombres fieles. ¿Los demás qué son? Aparte de infieles, desertores. Los desertores se van a ir, los desertores van a buscar su propio beneficio, como muchos que entraban de espías y al final terminaban yéndose con el enemigo o eran parte del enemigo. Mas sin embargo el soldado fiel va a permanecer hasta el final, va a acabar la batalla. Va a terminar la batalla, y si cae uno y el que era el que llevaba la bandera, el otro él mismo va a tomar la bandera y va a seguir adelante. Les he comentado acerca de la bandera, ¿verdad? Qué tan importante es una bandera en la guerra, mis hermanos. El traer la bandera en alto quiere decir que todavía sigues de pie, que sigues en la guerra, que sigues hacia adelante. El llegar con la bandera, vamos a suponer que es la bandera de Dios, Jehová Nisi, la bandera de Dios, el traerla aquí y llegar al lugar del enemigo, agarrar la bandera del enemigo, tumbarla y poner la bandera de Dios, significa que habías ganado la batalla. El que nosotros llegáramos a dejar la bandera tirada, está diciendo que el enemigo ganó la batalla. Por eso es importante que nosotros, como soldados, estemos peleando la buena batalla, estemos en la buena milicia, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo el camino que es la verdad y la vida, y mantener la bandera en alto. Porque un día, mis hermanos, nosotros vamos a llegar a ponerla arriba. Y no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo ya ganó la batalla. Pero nosotros también estamos peleando una batalla individual cada uno. Y por Cristo vamos a terminar la batalla. Por eso es que Caleb también le decía, dame ese monte.
porque prometió Dios que me iba a dar ese monte. Oye, pero Caleb, ya estás muy viejo, ya estás acabado. Yo voy a tomar ese monte porque Dios me lo prometió y porque Dios me va a esforzar. Entonces yo te pregunto, ¿qué bandera traes? ¿Qué pelea estás peleando? ¿Hacia dónde está tu mirada? Porque como buen soldado no se puede enredar en las cosas del mundo. Dice aquí, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién me tomó por soldado? ¿Dios? ¿Quién me tomó por soldado? ¿Jesucristo? ¿Quién me tomó por soldado? ¿El Espíritu Santo de Dios? Pues por él voy a terminar esta carrera y no me voy a enredar en los negocios de la vida. Pero más sin embargo, mucha gente, como no está tomado por Cristo, por eso terminan siendo infieles, mis hermanos. No es que perdieron la salvación, es que nunca fueron salvos. No es que nosotros les digamos, ay, ya no eres mi hermano y ya te quito la salvación. No, el fruto que están dando ellos es que no son hijos de Dios y por eso no van a terminar la batalla, porque están buscando sus propios beneficios. Así que Jehová de los ejércitos toma soldados conforme al corazón de él. Y van a ser, o vamos a ser, fuertes, valerosos y sin temor al hombre, pero sí con mucho temor a Dios. Amén. Si nosotros no tenemos temor a Dios, no vamos a ser valientes y esforzados y no vamos a terminar la carrera. Porque el que verdaderamente es hijo de Dios no se va a avergonzar del Evangelio. Si se acuerdan que hemos visto en estudios anteriores, no te avergüences del Evangelio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y dijo, él, no me acuerdo ahorita su nombre, nunca se avergonzó de mí, ni de Cristo, ni del Evangelio. Entonces, mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos que permanecer. Y quizá veamos a muchos que tuvieron miedo, muchos no querían obedecer, muchos cayeron en pecado, etcétera. Pero la gran diferencia de esos que tuvieron miedo, que no querían obedecer o que cayeron en pecado, al final, mis hermanos, se arrepintieron y continuaron en la obra de Dios. Y esos muchos de los cuales estoy hablando de Jonás. Él no quería obedecer, él intentó escapar, él intentó darle la vuelta a Dios, mas sin embargo, ¿qué pasó? Al final terminó obedeciendo al Señor. Elías fue otro hombre que también tuvo miedo. Yo no sé si se acuerdan de Elías, ¿qué es lo que hizo? Se fue y se escondió a una cueva. Y le dijo a Dios, ¿qué haces ahí, Elías? Es que ya mataron a todos y ya nada más quedo yo. Le dijo, levántate, salte y vámonos a trabajar. Y él obedeció. No es malo tener miedo. No es malo a veces titubear. No es malo a veces caer en un pecado. Porque también David cayó en pecado. Mas sin embargo, él se arrepintió y siguió adelante. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, en el arrepentimiento verdadero? En que ya no vuelves a caer. Ya no vemos a un Pedro que negó a Cristo. Ya no lo volvemos a ver que más adelante lo haya negado a Cristo. Pedro siempre resultó que en cuanto fue afirmado, en cuanto regresó, ayudó a los demás hermanos y estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Entonces, mis hermanos, es lo mismo con nosotros. Somos seres humanos, vamos a titubear, nos vamos a equivocar. El problema con nosotros es que muchas veces caemos en el mismo error y el mismo error y el mismo error. Eso no es arrepentimiento. Cuando estás cayendo consecutivamente en el mismo pecado, eso ya no es arrepentimiento, mi hermano. Eso es remordimiento nada más. El verdadero arrepentido deja lo que a Dios no le agrada. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Pedro vimos que él verdaderamente se arrepintió porque después estuvo dispuesto aún a morir por Cristo. Ellos permanecieron hasta el final y todo aquel que se dice hombre fiel, que se dice cristiano, va a permanecer hasta el final. Todo aquel que es llamado por Dios va a terminar la obra, aún en medio del temor, en medio de los ataques de los muchos enemigos, en medio de tanto y tanto vituperio. El que es llamado por Dios terminará la obra. ¿Y qué significa terminar la obra? Permanecerá
fiel. Va a sufrir penalidades, pero terminará la obra. En medio de bombas y disparos de espías que entran encubiertamente, Él terminará la obra para la cual fue llamado desde antes de que el mundo fuera. ¿Y por qué hablé de disparos y bombas y espías? Porque acuérdense que está hablando de soldados. Está hablando de soldados, y dentro de los soldados había lanzas, había bombas, había catapultas, había no sé qué tanto en ese tiempo, pero ahora vemos tanta AK-44 y vemos más cosas difíciles y vemos espías también, mas sin embargo el hombre fiel va a permanecer. En el versículo 5, mis hermanos, habla acerca del deporte. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Lo que yo les hablaba acerca de que esto de la lucha grecorromana, pues nos hablaba acerca de el dios Olimpo. Eran normales esas olimpiadas, pero la lucha grecorromana era algo de lo más vistoso, de lo que más se veía en ese tiempo, mis hermanos. Y aquí Pablo está hablando de algo muy importante. Podrás ganar la corona, pero nunca vas a ganar la verdadera corona si no luchas legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente en cuestión del cristianismo, mis hermanos? Lo vimos con Josué, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, no quitarle ni agregarle a la palabra. Eso es luchar legítimamente, no con nuevas ideas que yo traiga. Ya no voy a hablar tanto de pecado para que venga la gente. Ya no voy a hablar tanto de justicia para que entre la gente. Les vamos a poner una discoteca, cristoteca, perdón, una cristoteca para que venga la gente. Ya no les voy a decir arrepiéntete pecador, porque si no, no viene la gente. Les vamos a sobar y les vamos a decir, pobrecito de ti, cómo sufres, ay, qué bonito niño, no importa que seas lo peor, mira, Dios te ama de esa manera. No, mis hermanos, tenemos que darles la verdad. Tenemos que decirles que son enemigos de Dios por estar en pecado. Tenemos que decirles la verdad. Entonces eso es luchar legítimamente. Probablemente tú veas muchas megacongregaciones con miles de personas adentro, pero ¿cuántos son salvos? Lo que a nosotros nos interesa es que lleguen a la verdadera salvación. Si nosotros queremos terminar galardonado, vamos a necesitar esforzarnos para terminar la buena batalla, la buena pelea, la lucha, pero que sea legítima. Yo no sé si tú conozcas de deporte, pero hay gente que quiere tener mucho músculo y se inyecta algunas medicinas o algunas cosas para que crezca su cuerpo. Eso no es luchar legítimamente. O hacen de ejercicios para adquirir una velocidad, pero después se toman anabólicos o se toman algún medicamento para poder resistir. Eso no es luchar legítimamente o prepararse legítimamente. Nuestro ejercicio, mis hermanos, duele, es difícil, nos abstenemos de ciertas cosas, el deportista de ciertas comidas y actividades, nosotros también nos abstenemos de muchas actividades, porque la carne se quiere ir al mundo, mas sin embargo nosotros la estamos día con día crucificando en la cruz, día con día. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros nos dispusimos a estar en esta competencia, porque sí decidimos seguir a Cristo y decidimos estar en esta competencia, y nosotros vamos a pelear legítimamente. Bueno, los que somos verdaderamente hijos de Dios. Los que no, pues lógicamente que van a estar tratando de hacer algún deporte, o más bien tomarse algún anabólico o algún medicamento para soportar, pero no es legítimo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Esto, mis hermanos, de verdad es importantísimo para todos nosotros los cristianos. Hay mucha gente que que ciega donde no sembró. Hay mucha gente que cosecha lo que no le costó a él.
y nosotros tenemos que sembrar, tenemos que trabajar, tenemos que pasar muchas veces frío, calor, etcétera, porque se tiene que trabajar primero para después ver el fruto. Y es triste, mis hermanos, ver que muchas veces, por más que no la riegas, sino por más que riegas el arbolito no crece. Y por más que le estás dando todo el alimento especial, la dieta especial, el árbol nomás nunca da fruto. ¿Quisieras ver fruto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es seguirlo abonando, seguirlo regando, seguir cuidándolo, hasta que un día, si Dios quiere, va a dar ese fruto anhelado. Pero ningún campesino, ni uno, ningún labrador va a sembrar la semilla y mañana va a ir a buscar el fruto. Ninguno. Todos saben que lleva trabajo, que lleva labor, que tienes que estar cuidándolo, y cuidándolo del agua, abonándolo, protegiéndolo, podándolo, quitándole la mala hierba. Siempre tienes que estar cuidando ese árbol para que vaya creciendo, y tampoco vas a esperar fruto. Tienes que verlo crecer, 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 hasta que ya verdaderamente sea un árbol frondoso. ¿Cuánto tiempo lleva? Yo no lo sé, hablando espiritualmente. Porque a lo mejor me dices, no, es que si siembra limones, en un año ya tiene limones. Yo no lo sé. Pero si yo siembro la palabra de Dios, yo no sé cuándo va a dar el fruto. Hay quienes de la noche a la mañana se convierten a Cristo. Hay quienes duran 10 años. Hay quienes duran 20 años que se les ha predicado y predicado y predicado, y hasta los 20 años se convierten a Cristo. En mi caso, yo desde los 6 años conocí de Cristo. Pero en los afanes del mundo me desviaron totalmente, y hasta los 40 y tantos llego a Cristo, mis hermanos. 40 y tantos años, mis hermanos. Hasta que de verdad ese árbol empezó a dar fruto. Pero lo más importante es que la semilla fue sembrada en tierra fértil. Los afanes del mundo, las riquezas, las mujeres, todo el trabajo me fue ahogando, mas sin embargo un día floreció ese fruto. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Así que ningún campesino piensa en sembrar y al otro día comer de lo que sembró. Todos los campesinos o labradores saben que tienen que esperar cierto tiempo, y según esté el clima, según esté la tierra y muchas más circunstancias como plaga, frío, calor, etcétera, al final van a ver el fruto que ya empieza a salir de ese árbol. Y Timoteo sabía que no era fácil encontrar hombres fieles, pero Pablo le dice: considera todo lo que te estoy diciendo. Esto, mis hermanos, nos ayuda a no desfallecer a nosotros como pastores. Nos ayuda a permanecer firmes en el Señor, porque sabemos que va a ser una labor difícil, que va a ser una labor ardua, que muchos parece que sí son hombres fieles, que parece que sí son personas que van a ser fieles a Cristo hasta el final, y ¡bum!, al final resulta que no. Esto, mis hermanos, nos debe de ayudar, o nos ayuda a los pastores a permanecer de pie. Segunda de Timoteo 2:7. Por eso es que Pablo le dice esto a Timoteo, que es muy importante para cada uno de nosotros. Considera lo que te digo, y el Señor te dé, ¿qué? Entendimiento en todo. Pablo ya le expuso 3 situaciones o 3 ejemplos. Le puso ejemplos de soldado, le puso ejemplo de deportista y le puso ejemplo de labrador. Y le dice: considera lo que te digo. O sea, no te estoy hablando nada más del deporte, de la guerra y del labrador, nada más para que se vea bonito lo que te estoy escribiendo. No, Timoteo, te lo estoy escribiendo y te lo estoy poniendo con un propósito. Y ese propósito es que consideres todo y que le pidas a Dios te dé entendimiento. Aleluya. ¿Qué es lo que tenía que considerar Timoteo con esta carta? Considerar que no es nada fácil. Considerar que es como si fuera una guerra.
Considerar que va a pasar mucho tiempo y que probablemente no dé fruto nunca ese árbol. Considerar que probablemente no gane la corona esa persona que trató de hacerlo a su manera y en lugar de pelear legítimamente. Porque muchos quieren inmediatamente, ay, a ver, sí, ese ya se convirtió, ¿y por qué no trabaja? ¿Y por qué no da fruto? Ya tenía Timoteo que considerar todo. Y no nada más considerarlo todo para lo que había sembrado o para la batalla o para el deporte, sino considerar todo también para poder imponer manos a hombres fieles. ¿Y qué era considerar todo para imponer manos en hombres fieles? Era ver cómo se estaban comportando todos esos hombres en medio de la persecución, en medio de los ataques de los enemigos romanos, en medio de tanto vituperio, en medio de hermanos, supuestamente entre comillas, que se desviaron del camino verdadero, en medio de tanta y tanta infidelidad. Le dice, tienes que considerar todo esto para que pongas hombres fieles. De verdad, mis hermanos, es completamente difícil, después de considerar todo esto, ver quién es un hombre fiel. ¿Quién es un hombre fiel? ¿Quién es el que verdaderamente está dispuesto a pelear la buena batalla, a luchar legítimamente y a soportar el frío, el calor, la lluvia, las plagas y etcétera, para poder estar cuidando ese arbolito que parece que nunca va a dar fruto? ¿Y lo ves? No, pues sigue chiquito. ¿Y te vas, regresas? No, pues sigue igual. Y ay, ya los no sé cuánto tiempo, ay, le ves una hojita verde, ay, parece que sí. Y ya que va creciendo, llega la plaga y pum, se lo acabó. No, pues no era. De verdad, mis hermanos. O viene la guerra y no, míralo bien esforzado, está peleando y está atacando al enemigo. Y al ratito resulta, no, pues que se fue con el enemigo. De verdad, es difícil, mas sin embargo, no es algo nuevo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento de todo lo que te estoy diciendo para que cuando vayas a escoger hombres fieles, entonces tú ya sabes cómo tiene que ser esta persona. Nosotros nos llevamos por la vista, mis hermanos, y por lo que conocemos, oímos de alguien. Pero sí es difícil encontrar hombres fieles, mis hermanos. Es difícil encargar la obra de Dios en manos de hombres donde no estamos bien seguros. Parece que sí. Y es algo que le pasa a los pastores que ya estamos mayorcitos de 15 años. Porque ya tenemos más de 15 años y de pronto decimos, ¿y ahora a quién se va a quedar? Ahora, ¿a quién le vamos a imponer manos? ¿A quién le vamos a heredar todo lo que Dios nos ha dejado? ¿Quién va a tomar la bandera y va a seguir hacia adelante? Y empiezas a considerar todo y dices, no. Ahora sí que como en las fichitas, ¿no? Ya lo tengo, aquí dices, no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y al final dices, no, pues ninguno. O al final dices, no, pues 10. De verdad, mis hermanos, es tan difícil considerar todo esto y decidir por ese hombre fiel, porque tiene que estar junto y unánime, debe de estar dispuesto a pelear la buena batalla. Y vamos a ver nuevamente todos los 7 versículos, mis hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios desde el número 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor
te dé entendimiento de todo. Así que, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, buscar hombres fieles es completamente una labor ardua. Un trabajo muy difícil. Un trabajo nada fácil. Porque escoger a un hombre fiel es aquel que está de acuerdo en ti, contigo y con el ministerio y con la palabra y con Dios y con el Espíritu y con Cristo Jesús, y todo tiene que estar de acuerdo. Como un engranaje, mis hermanos. Si sabemos de engranaje nosotros. A lo mejor los de Pablo no entendían engranaje, pero nosotros sí sabemos que si el engranaje no está bien concertado, se va a atorar la máquina y no va a funcionar. Entonces tiene que haber un engranaje donde todo embone. Oye, mi hermano, ¿tú qué piensas de esto? Es lo mismo que la palabra, lo mismo que usted, todos estamos igual. Por eso es que Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo? Lo que tú has oído de mí, tú lo crees también, y tú tienes que transmitirlo a los hombres fieles que también creen lo mismo. Era un engranaje, Pablo, Timoteo y hombres fieles. Todos creían lo mismo, todos pensaban lo mismo, todos guiaban sobre lo mismo o hablaban sobre lo mismo. Porque si no estás hablando de lo mismo, entonces no somos del mismo, de la misma maquinaria. No, pues sí, yo creo eso, pastor, pero yo no estoy de acuerdo en esto. No eres hombre fiel. Porque no estamos viendo si estás de acuerdo tú, sino que Dios sea el que da la orden y que vayamos de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Quién es el constructor? Dios. ¿Quién es el arquitecto? Dios. ¿Quién es el que nos enseñó? Dios. Yo no puedo llegar con esta insignificancia que tengo y decirle a Dios: no, Dios, como que te equivocaste, mejor lo metemos de esta manera. El engranaje lo pongo en un lugar equivocado y se acaba la maquinaria. Se acaba la maquinaria. Es como si yo llego como soldado y le digo a Jehová de los ejércitos: no, se me hace que es diferente. Yo voy a pelear de esta manera. Voy a terminar arrastrado, mis hermanos. Derrotado, acabado. Yo no puedo poner mis ideas. Tienen que ser las ideas de Dios, porque Él es el de los ejércitos, es el rey de los ejércitos, es el único, incomparable, que sabe cómo manejar esta pelea. Amén. Y a este ejército. Y yo no voy a poder entonces meter mis nuevas ideas, mis mega ideas fabulosas con las que voy a acabar con el enemigo en un 2x3. Porque de verdad, mis hermanos, muchos llegan a querer acabar con el enemigo aquí y ahora. Y voy a decretar que el enemigo no me va a hacer nada. Y dice Dios: bueno, voy a dejar tantito que el enemigo te zarandee para que veas el poder de él también. Y viene el enemigo y nos da una arrastrada. No, Señor, perdón. ¿De dónde salieron nuestras fabulosas ideas? De una mente insignificante. Por eso es que el Señor, Pablo le dice: ten cuidado de lo que estoy enseñándote. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que le pido al Señor que Dios te dé entendimiento de todo. Pero ¿cómo voy a tener entendimiento de todo? Si tú le pides a Dios y te humillas y reconoces que eres incapaz, Dios te va a dar el entendimiento. Así que buscar a hombres fieles es muy difícil, mis hermanos, mas no imposible. Parece una misión imposible, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque Dios se reservó un pequeño remanente para que sean levantados hombres fieles. Y ese pequeño remanente está 1 entre 1,000,000. ¿Sí oíste? No es 1 entre 100, no es 1 entre 10, es 1 entre 1,000,000, mis hermanos. Y tú tienes que ver el fruto del hombre al que tú estás siguiendo. ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Qué es lo que me está enseñando? Y Pablo le dice: recuerda lo que yo te he dicho. Todo lo que has oído hablar de mí, eso enseña a hombres fieles. Nosotros tenemos que ir viendo si el que nos está enseñando viene conforme a la palabra.
¿Y cómo voy a transmitir la misma palabra a esos hombres fieles? Pero si el que viene aquí no trabajó, es un mentiroso, es uno que está solapando el pecado, entonces ¿cómo voy a seguirlo? No, definitivamente no. O que está volteando las escrituras, cambiándolas. No lo voy a seguir. Hombres fieles no nada más está hablando del ámbito matrimonial. Hombres fieles tienen que ser hombres fieles a Dios. Primeramente, hombres fieles a Dios. Si el hombre no es un hombre fiel a Dios, no va a ser fiel a ti. No va a ser fiel a ti, te va a fallar. Y no estoy hablando del hombre, vuelvo a repetir, de la mujer también. Si una mujer no es fiel a Dios, no va a ser fiel a su marido. Si un hombre no es fiel a Dios, no va a ser fiel a su esposa. Si un joven no va a ser fiel a Dios, no va a ser fiel a sus padres. Todo. Tiene que ser fiel primeramente a Dios. Porque si está del lado del enemigo, va a ser igual que el enemigo. Y el enemigo es padre de mentira. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Hombre fiel a Dios. Hombre mentiroso igual a su padre de mentira. Así de simple. O sea, no necesitamos buscarle más. O está del lado contrario o estás del lado de Dios. Así que hombres fieles a Dios van a ser hombres fieles en todo. Van a ser hombres fieles a la palabra. Oye, pero es que como que esta palabra de pecado como que no me gusta. Mejor le vamos a poner errores. O vamos a ponerle debilidades humanas. No, es pecado. Ahí le ponemos enfermedad. No, es pecado. Ahí le ponemos debilidad humana. Es que son seres humanos y tienen debilidad. Es pecado. Pero no lo quieren aceptar muchos que son infieles a Dios y se los cambian. Ahora ya no son mandamientos, ahora son sugerencias. Ahora ya no son 10 mandamientos, ahora nada más son 2. Y siempre estamos buscando aminorar el compromiso con Dios. Y dice Dios, no, es todo. Todo. De Génesis a Apocalipsis obedece en todo. Hombres fieles a la palabra. Y hombres fieles a Cristo. Hombres fieles a Cristo. Esa es la gran importancia de nosotros, los cristianos, mis hermanos. Que nosotros somos fieles a Dios, pero también fieles a Cristo. El israelita decía, nosotros somos hombres fieles a Dios, pero no somos hombres fieles a Cristo. Y dijo Dios, no, bueno, pues los voy a desgajar. Los voy a desgajar porque ustedes no quieren nada con mi hijo. Y mi hijo es lo más importante. No, es que yo soy testigo de Jehová. No, pues te voy a desgajar porque mi hijo es lo más importante. Bueno, yo sí creo en tu hijo, pero también creo en las obras. Pues te voy a desgajar porque tiene que ser mi hijo únicamente y no ni tus tradiciones, ni tus obras, ni nada. O sea, de verdad, mis hermanos, cuán importante es ser llamados cristianos sin ser avergonzados ni avergonzarnos. Eso es ser hombres fieles a Cristo. Cuando defendemos la palabra de Dios, defendemos a Dios y defendemos a Cristo. No porque necesite ser defendido, sino porque es la manera como nosotros enalboramos o levantamos la bandera. Levantamos la bandera. Hombres fieles, y lo contrario a hombres infieles es hombres que buscan fama, buscan dinero, y buscan estar sentados a la diestra de Dios. Hombres que quieren el poder, quieren ser personas de renombre. Lo más importante es que esté tu nombre escrito en el libro de la vida. Hombres fieles son hombres dispuestos a defender la sana doctrina, aunque vaya de por medio su vida, su título, su reputación o su familia. Pablo ahora resulta que es cristiano, ¿sí? Su reputación empezó a ser pisoteada. Después de que era el maestro Saulo de Tarso, después de que era fariseo de fariseos, empezó su reputación a ser pisoteada. Mas sin embargo, él se levantó y dijo, sí, soy cristiano. Y fue vituperado, su título fue pisoteado, su familia lo rechazó, al igual que a ti y a mí. Mas sin embargo, lo importante era ser hombre fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados?
La gran mayoría, o al menos todos. ¿Por qué? Porque nuestra familia no está de acuerdo con nuestro cristianismo. ¿Y por qué no están de acuerdo con nuestro cristianismo? Porque nosotros somos fieles a Cristo. Porque si tú no fueras un verdadero cristiano, cualquiera te estaría abrazando. Y cualquiera te diría, ay, qué bueno que eres cristiano, me caes re bien como cristiano. Sí, me caes bien cuando eres cristiano, mientras no me hables de tu Cristo. Porque en cuanto me hablas de tu Cristo, qué mal me caes. Ya ni me hables de tu Cristo. Háblame de todo menos de tu Cristo. Y el hombre fiel permanece y siempre va a hablar de Cristo, aunque te den la media vuelta. Los hombres fieles son los que están dispuestos a dejar las redes, dejar sus deseos personales, dejar sus sueños y obedecer a Dios por más que parezca que el mundo está en contra de ti. Estoy dispuesto a dejar todo, todo. Y es dejar todo. Cuando se habla de todo, es todo. Es que yo tengo otros ideales, pastor. Pues entonces no eres un hombre fiel. Es que yo tengo unas nuevas ideas, pastor. No eres un hombre fiel. Es que yo no estoy de acuerdo en tanta disciplina. No eres hombre fiel. Porque Dios tiene que disciplinarte. Como un buen soldadito. Te tienes que levantar temprano. Tienes que preparar tu cama. Estoy hablando no estoy hablando literalmente, mis hermanos, que sí lo deberías de hacer, pero estoy hablando en que un soldado tiene que obedecer todas las órdenes de sus superiores. Y es lo mismo, nosotros estamos bajo el orden de Dios y debemos de obedecer todas las órdenes de nuestro superior. Así que, ¿qué es un hombre fiel? Vendría la pregunta, ya casi para terminar. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si se dieron cuenta, dice, hombres fieles, no nada más fieles, sino que sean idóneos. ¿Idóneos qué es? Que sea de verdad una persona que sepa enseñar a otro. Que sean idóneos para el servicio de Dios. Que sean ideales. Que sean fieles, que puedan enseñar. Ay, pastor, es que usted nos habla con tantas palabras que a veces no entendemos. Pregunten, porque el propósito es que sean enseñados a comportarse como hijos de Dios en un mundo perdido. Ay, pero es que usted nos exige mucho. No soy yo, es Dios. Dios quiere que seamos totalmente diferentes a los demás. No es medio diferentes, totalmente diferentes a los del mundo. Que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es un hombre fiel? Es alguien que ama sin condición. Yo te pregunto, primeramente, ¿amas a tu cónyuge sin condición? Ah, no, hay veces que se pone con un genio que la quiero aventar, lo quiero tirar, lo quiero dejar. Entonces no eres hombre fiel. El hombre fiel ama sin condición. Que mi esposa se pone verde como Hulk. La amo. La amo. Que mi esposo es un energúmedo. Lo amo. El hombre fiel ama sin condición. Así sea Cher o Fiona. Y hablando de Cristo y hablando de Dios, el hombre fiel ama sin condición, aunque muchas veces no entendemos lo que nos está pidiendo Dios. ¿Cómo quieres que vaya yo a hablarle a los de Nínive? Si son los peores enemigos de Israel, ve y habla con Nínive. Y diles que se arrepientan. ¡Que no, Señor! ¿Me amas? Sí. Pues sin condición, ve y obedece. El hombre fiel obedece sin argumentar. A la derecha, sí, Señor. Pero hay un precipicio. A la derecha. Pero es que me voy a caer y me voy a ahogar. A la derecha. Sí, Señor, a la derecha. Y de pronto, ¡pum!, pone la mano el Señor. Dice, no te ibas a caer, quería ver tu obediencia. Abraham, dame a tu hijo. No, Señor, ¿cómo que a mi hijo? No, te doy al hijo de la vecina. Dame a tu hijo. Sí, Señor. Obedece sin argumentar.
Prepara la leña, obedece sin argumentar. Pon a tu hijo, obedece sin argumentar. Levanta el cuchillo, obedezco sin argumentar. Detente, obedezco sin argumentar. Eso es un hombre fiel. Es un hombre fiel. Pero, ¿y por qué, Dios? Ay, ¿de veras quieres eso, Dios? No, se me hace que te equivocaste, Dios. Y empezamos a poner cada argumento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si decimos ser hombres fieles. El hombre fiel va en un total sentido opuesto. El hombre fiel va en un total sentido opuesto a la humanidad. Va totalmente al contrario. ¡Ey! ¿Vas equivocado? No, ustedes son los equivocados. Yo llevo en el camino de Cristo. Ustedes van al camino de la perdición. Vamos en un total camino opuesto, mis hermanos. Por eso es que no nos quieren. ¿Qué querías? Que todavía de que van a la perdición te digan, ay, qué bueno que tú te vas a salvar y que yo voy a la condenación. Pues no, van en contra de ti, porque para ellos es locura el camino de Cristo. Sí. El hombre fiel camina por el camino angosto, el camino difícil, la puerta angosta, por donde hay precipicios de los dos lados, mas sin embargo camina confiado. El hombre fiel, ha dejado, aún su vida ha dejado de ser importante para él. Para el hombre fiel, aún su vida ha dejado de ser importante para él. Él únicamente tiene su vista y su vida para servir a su Creador. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no me importa mi vida. Yo le decía a una persona, a mí no me da temor morir. Me da temor el estar enfermo. Porque cómo duele estar enfermo. Cómo se siente feo estar enfermo. Pero si dice el Señor, ¿sabes qué? Con esta enfermedad y te vas a morir, adelante, Señor. Soportaré la muerte. Soportaré el dolor. Porque eso que viene algo mejor. Estar ante la presencia del Señor. Pero el morir para nosotros, los hijos de Dios, es ganancia. El hombre fiel está dispuesto a servir a su Creador, aunque dependa su testimonio, su vida, dependa todo de él. Él está dispuesto a servir. No importa. Que te van a atacar, que me ataquen. Que tu título, que mi título. Que tu reputación afuera. No importa, yo estoy sirviendo a Cristo. Yo sé lo que estoy haciendo por Cristo. Es que dicen, que me lo comprueben. El hombre fiel a Dios se entrega en totalidad a su Redentor. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas. No, pero es que ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar el alcohol? ¿Cómo voy a dejar el cigarro? ¿Cómo voy a dejar la droga? No, ¿cómo voy a dejar a las mujeres? ¿Cómo voy a dejar mi coqueteo? ¿Cómo voy a...? No, todo tienes que dejar. Todo. Deja todo y sigue, me dijo el Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a dejar todo? Eso es ser hombre fiel, mis hermanos. ¿Quién de ustedes podría decir, aquí estoy, Señor? Aquí estoy, heme aquí, estoy dispuesto a ser un hombre fiel. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de cómo, a quién le impones manos, no impongas las manos de ligero. Ten cuidado de cómo vas a encargar esto a hombres fieles. Recuerda que hay muchos engañadores, hay muchos espías, hay muchos que me han dado la espalda. Así que esfuérzate en la gracia de Jesús para que puedas saber quiénes son verdaderamente hombres fieles. Y lo más importante, considera todo lo que te he dicho y que el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar.